Y perfecto. Pues aquí estamos. Hola a todas, hola a todos. Yo soy Alberto Soler y estos son las entrevistas de Píldoras de Psicología. Hoy tengo conmigo a Miriam Tirado. Es complicado presentarla brevemente porque Miriam es periodista, es escritora, es conferenciante, bloguera, youtuber, podcaster, consultora y hasta monologuista especializada en maternidad, paternidad y crianza consciente. Como ella dice, con amor, humor y sentido común. Si le preguntamos por los libros que ha escrito, probablemente se le olvide alguno porque creo que ya lleva más de 30. Pero, por mencionar algunos, ha escrito Rabietas, Límites, Removidas o el reciente Criar Juntos, del que hoy vamos a hablar largo y tendido. Y también tiene un montón de cuentos para peques, como por ejemplo El hilo invisible, convertido en musical, Tengo un volcán, Yo primero, y la colección Me llamo Goa, con la que lo está petando entre adolescentes, incluida mi hija y sus amigas. Miriam tiene una sensibilidad especial para explicar lo que nos pasa por dentro. Sabe conectar con mayores y con peques. Y por suerte para todos, tiene una productividad brutal. Miriam, muchísimas gracias por venir y, como decía, menuda productividad la tuya. Yo no sé si hablar contigo sobre crianza en pareja, sobre emociones o que nos cuente pues, cómo hacerlo para organizar el tiempo y llegar a todo. Primero de todo, gracias por invitarme, me hace mucha ilusión estar contigo hoy. Y sí, soy bastante productiva porque, no sé, es que me encanta lo que hago y entonces es como que nunca me da palo ponerme a ello, ¿no? Y tengo la suerte de que pues, la gente me lee y entonces, pues sí, una cosa lleva a la otra, ¿no? Ellos quieren más y yo disfruto haciendo más, así que es fácil. Pues nosotros encantadísimos de lo productiva que eres, porque así podemos disfrutar mucho más de todo lo que haces mucho y muy guay. Miriam, como sabes, nos gusta empezar el podcast con unas preguntas comunes para todos nuestros invitados que nos ayudan a conoceros un poquito mejor. Y la primera pregunta, como ya sabes, es que yo te he presentado, pero ahora me gustaría que te presentaras tú. Miriam, ¿quién eres? ¿Quién es Miriam Tirado? Qué Esta es difícil complicada, ¿eh? esto Esta cuando es te lo complicada. dices Esta es de las más chungas del mucho. podcast. Claro, porque ¿qué hacemos? ¿Lo superficial o lo profundo, no? Yo creo que soy una persona que le gustan las cosas como sencillas, ¿no? Estar en mi casa con mi familia, salir a la naturaleza y hacer lo que más me gusta, que desde siempre, desde que era pequeña, era escribir. Y luego el escribir ha ido llevándome a diferentes cosas, ¿no? Al periodismo, porque me dijeron que de escritora no podía dedicarme, entonces dije, vale, pues ¿en qué otra cosa puedo escribir mucho? Pues periodismo. Y estudié periodismo, trabajé de periodista de informativos durante muchos años. Y el escribir me ha ido llevando a estas otras cosas, ¿no? A escribir sobre maternidad, crianza, luego lo de escribir sobre ello me llevó también pues eso, ¿no? A hablar en público sobre ello, a dar conferencias, pues a tener el podcast, que ahora hace un tiempo lo he dejado porque no se pueden con tantas cosas, ¿no? Pero Ni básicamente siquiera tú puedes con todo. no, yo tampoco. Pero básicamente diría que, pues que soy una persona como muy sencilla en este sentido de que me gustan las cosas como muy normales y a la vez que me apasiona lo que hago. Entonces, eso que te decía, ¿no? No me da ningún reparo o no, que ahora tengo que ir a escribir o tengo que dar esta conferencia. No, me encanta divulgar sobre Te lo estos pasas bien temas. con lo que haces. Sí, y creo que es muy importante que se necesita gente hablando de estos temas. Y bueno, ya nos has dado alguna pincelada, dices que te gusta mucho el aire libre, salir. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuando no estás escribiendo, cuando estás dando conferencias, ¿en qué te gusta emplear tu Pues mira, tiempo? ¿Cuándo lo tienes? hace un año y poco me he enganchado al CrossFit y ahora estoy súper... Eres ah, otra de la secta del CrossFit. No me sí. vais a pillar. O sea, no, 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 no. Me estáis pero cercando, pero en el oye, CrossFit no me estoy pillaréis. segura que si lo probaras te encantaría, ya te digo. Pues sí, me enganché. Yo he hecho deporte toda mi vida y me encanta hacer deporte y salí a correr y todo eso. Pero a veces me costaba un poco la constancia, sobre todo en invierno. Con el frío me costaba salir. Cuesta.
cuesta mucho. Y luego, pues eso, una amiga me dijo, va, vente, pruébalo, tal. Pues me enganché y ahora pues parte de mi salud mental va condicionada a eso, ¿no? A poder hacer ese deporte que en una hora me deja súper cansada, Qué bueno. pero un cansancio guay, ¿no? Y ahora hago esto, me encanta salir al monte, entonces esto es un imprescindible en mi semana. Hay unos días, como unos 3 días o así, que salgo al campo, tengo una perra, entonces hay que pasearla y le gusta mucho correr, Qué guay. entonces salir es otra de las cosas que es sí o sí tiene que estar en mi semana. Qué guay, qué chulo. Me plantearé lo del CrossFit. Ya tuvimos aquí en el podcast a Julio, que es otro loco del CrossFit, que también se metió en la secta hace tiempo y bueno, habrá que planteárselo. Y Miriam, cuando tú echas la vista atrás y te acuerdas de cuando eras pequeñita, de cuando eras niña, de cuando eras adolescente, ¿cuáles son los recuerdos que más te vienen a la cabeza? ¿Cómo era Miriam de pequeñita? Pues mira, mi recuerdo así como más vivido y más guay es que yo vivía en un pueblo, ¿vale? Entonces estábamos siempre en la calle, siempre, Qué ¿no? guay. Y era incluso, yo me acuerdo que terminábamos el colegio a las 12 y hasta las 3 no volvíamos al cole. Entonces yo comía en casa de mis abuelos porque mis padres trabajaban, entonces mis abuelos vivían al lado del cole. Y entonces yo iba a las 12, me iba a casa de mis abuelos, dejaba mis cosas y ya con los amigos del barrio ya bajábamos a la calle y hasta que mi abuela no salía al balcón y decía ¡a comer! Yo no subía, luego comíamos rápido todos y volvíamos a bajar a la calle a jugar. Delante teníamos así como un descampado y ahí nos montábamos las mil y una. Y era esa rutina de mediodía y de tarde, era cada día. Y es un súper recuerdo que tengo y soy muy feliz de haber podido jugar tantísimo en la calle. Qué Sí. chulo. Y eso es algo que ves a las nenas y los nenes pequeñitos de hoy en día, sobre todo los que no tienen la suerte de poder vivir en un pueblo, que esto es algo que se está perdiendo, ¿no? Porque has dicho como unos ingredientes súper importantes para una infancia chula, que es tener tiempo y tener un descampado. Es que no necesitas mucho más, ¿no? Tener tiempo y tener un descampado para estar ahí con tus amigos pasando el tiempo. Pero eso, por desgracia, pues es más complicado hoy en día. Sí, Es más... sí, y antes era como muy natural. Es que no había nada mm, más que hacer, también te lo digo, ¿sabes? O sea, mm, o bajábamos a jugar o una se aburría también. Yo no tenía hermanos, o sea, ahora tengo tres, mm, pero mis hermanos nacieron fruto de nuevos matrimonios de mis padres. Entonces nacieron cuando yo ya tenía 15 años. claro. Y claro, o sea, yo estuve 15 años siendo hija única. Entonces, claro, en casa no tenía nadie con quien jugar. Entonces, lo más fácil para mí y lo más divertido era bajar a la calle y encontrarme con mis amigas y mis amigos y jugar. Y esto, o sea, yo creo que me salvó de muchísimo aburrimiento. Totalmente, totalmente. Y Miriam, ya nos has hablado de tus inicios como periodista, de lo mucho que te gusta escribir, que desde pequeñita, desde adolescente, escribir ha sido incluso terapia para ti, ha sido una forma en la que tú te has conocido mejor a ti misma. Y claro, tu experiencia como madre también ha marcado mucho tu trayectoria, obviamente personal, pero también profesional, ¿no? Nos has comentado que antes trabajabas como periodista en informativos. ¿Cómo ha impactado la maternidad en tu visión del trabajo y en tu visión de la propia vida, no solamente de la tuya? Mm. Radicalmente. O sea, yo tenía bastante claro que cuando naciera mi primera hija, yo me tomaría 2 años sabáticos, que me pillaría una excedencia, tenía un trabajo que me lo permitía. Entonces yo esto lo tenía clarísimo y estuve 2 años sin trabajar, sin cobrar también, hay que decirlo. Por eso ahorré durante los años anteriores, porque esto lo tenía clarísimo. Yo veía, mi madre Mm, trabajaba con mamás que estaban embarazadas y luego también venían a la consulta de mi madre ya con sus bebés. Mi madre pues era doula, las ayudaba luego a que la lactancia funcionase, etcétera. Y muchas veces yo, que corría a veces por ahí en la consulta y eso, las veía que lloraban porque tenían que volver a trabajar
con sus bebés demasiado pequeños. Y yo siempre esto se me quedó como grabado y pensé, cuando tenga una hija, yo no quiero volver a trabajar cuando sea súper bebé mi hija, ¿no? Y luego estuve 2 años sin trabajar y, claro, yo ya estaba dentro de estos temas, ¿no? De maternidad, crianza, también a raíz de la profesión de mi madre. Y con mi hija, con el embarazo, ya vi claro que yo mucho tiempo trabajando con un trabajo que depende tantísimo de la actualidad, que a veces no sabes Mm, a qué hora terminas o si tendrás que viajar de una hora para otra, mm. ¿no? Pensé, yo esto no lo quiero, o sea, yo quiero disfrutar de mi maternidad y poder ver, sobre todo, y estar, tener una maternidad presente con mi hija. Y luego ahí empezó todo, ¿no? O sea, todo se fue como lo que primero era un hobby, es decir, mi trabajo, lo que me sustentaba era el periodismo y mi trabajo en una radio. eh, y lo otro era lo que yo hacía en mi tiempo libre, escribía en el blog, daba conferencias así en colegios, en escuelas infantiles, pero gratis, como para divulgar y para Ujú. ayudar y tal. Pensé, bueno, a lo mejor hay que hacer como un cambio y a ver qué tal. Y con mi segunda hija, eh, estuve, o sea, con mi primera hija, mientras era muy pequeñita, fui como materializando esa idea e ir como sintiendo que sí, que era por ahí el camino que quería elegir y luego me quedé embarazada de la segunda y dije, vale, ya, o sea, Hasta esto hay aquí. que hacerlo. Y hice Qué el bueno. cambio y me cambió todo, o sea, es que las prioridades te cambian, o sea, el orden de las cosas que te importan se reubica totalmente y ahí fue cuando dije, no, no, es que ¿cómo quiero organizar todo? Mi trabajo, mi tiempo, eh, la calidad de mi presencia en casa y luego ahí empecé a tomar como muchas decisiones con el culo apretado, también te lo digo, porque claro, Claro. yo no sabía cómo me iba a ir. Luego tenía la suerte de que mi marido pues tenía un trabajo estable y tal, y ahí pues me dijo, haz el salto y yo apoyo ahí para que esto pueda funcionar y hicimos este movimiento familiar que nos ha salido bien. Pero es justo lo que dices, ¿no? Un salto que da vértigo porque tú no sabes cómo te va a salir la historia y dejar aquello que conoces, que es una zona segura, por lo que en ese momento no sabes si es una idea feliz que te pasa por la cabeza, pues ostras, como tú dices, con el culete apretado. Sí, sí, pero había algo dentro de mí que me lo decía. O sea, era como, yo me acuerdo, tengo el recuerdo súper, como si fuera ayer, de subir por las escaleras de la radio. Yo trabajaba en Cataluña Radio, en informativos, los últimos meses, antes de decidir que me iba, subir las escaleras y como una voz interior dentro de mí que me decía, déjalo, o sea, déjalo, te va a ir bien, ¿sabes? O sea, y la gente de mi alrededor, mis amigos, incluso mi familia, me decían, o sea, excepto mi marido, los demás me decían, ¿estás segura? O sea, me decían todo el mundo, es que hace mucho frío, ¿eh? Fuera, y fuera era fuera de, pues eso, ¿no? Un trabajo estable. Yo tenía plaza asegurada, o sea, me podía morir ahí de viejita si quería, porque tenía unas oposiciones pasadas. Todo el mundo está segura y yo decía, segura no, no lo estoy, pero No lo puedo siento estar. siento que puede, que sí, que hay algo que me dice que sí, que me empuja hacia ahí y lo hice con, pues eso, y me acuerdo que el primer mes pues eso, ¿no? De decir, vale, trabajo, me dedico a esto, a la maternidad, a la paternidad, a la crianza, tal, el primer mes cobré 150 euros y pensé, ¡Wow! ay Dios mío, ¿sabes? A ver qué ¿Dónde me he tal. metido? Pero no paré hasta conseguirlo. ¿Y qué papel tuvo ahí tu madre? Porque tú hablas mucho y hablas mucho con la madre que te parió. La conocemos de tu podcast y tenéis una relación súper especial, una relación que muchas personas pueden ver envidiable, ¿no? Una relación madre-hija muy chula. ¿Qué papel ha tenido ella en ese camino tuyo? No solamente como hija, sino también a nivel profesional. ¿Ella te empujó en ese momento? ¿Te animó? ¿Te dijo, venga, hija, lánzate? A ver, ella trabajaba de eso y le había costado lo suyo también, conseguir tener un nombre, ¿no? Que la conociesen, que tener la agenda llena. Y me decía,
o sea, no me desanimaba, pero tampoco me animaba. Supongo que Mm. tampoco quería sentirse responsable de, ¿no? de la decisión que yo tomase. Que si te Ah, las pegas, pégatela tú sola, a mí no me eches la claro, culpa. si tú lo ves claro, ¿no? Yo te apoyo, pero no sé, ¿no? ¿Qué tal? Pero mi madre ha tenido una influencia en mí muy grande por el legado, yo creo que ahora se ha jubilado, hace un año se jubiló, y el legado que ha dejado en un mogollón de parejas, en mogollón de personas a las que ha ayudado, y yo lo he visto esto, yo lo he mamado, ¿no? Entonces, claro, todo su conocimiento, toda su sabiduría está ahí presente en casa, en las Mm. comidas familiares, hablaba de cosas que yo me iba como empapando y ha tenido una influencia muy grande en mí, en mi trabajo, en cómo lo desarrollo, en la importancia, por ejemplo, del cuerpo, de la respiración, de la meditación. O sea, mis padres hace muchísimos años que meditan, yo hace ahora cumpliré 19 años de meditación. Y esto Wow. fue gracias a ellos. O sea, si no, yo nunca hubiera empezado a meditar, pero lo he visto en casa y esto, claro, ha influido en el trabajo que hago, en la importancia del cuerpo a la hora de pues, procesar emociones, etcétera, y luego lo que he transmitido a las familias, a los niños en los cuentos, muchísimo, ¿no? A veces me dicen, ya, pero ¿tú qué referentes tienes? Y es que, de verdad, o sea, el referente más grande, tengo muchísimos otros, pero el referente más grande que yo, del que me he empapado, es del de mis padres. Mi padrastro con el que vivo desde hace, pues yo tenía 6 años cuando empezaron con mi madre, es psicólogo pues eso, ¿no? O sea, todo lo que ellos me han transmitido ha tenido pues eso, se ha trasladado a mi trabajo en todo. Tú eres una segunda generación, como el chaval que hereda el taller de su padre, ¿no? Y que durante Sí, toda la vida ha estado ahí en el taller viendo cómo reparaban los coches, cómo hacían las sí. cosas y continúa con esa parte, ¿no? Del Ya, conocimiento familiar. yo me acuerdo de una conversación, justo no había dejado todavía la radio, y una conversación en la consulta de mi madre con ella, diciéndole, mamá, es que yo ya no estoy a gusto, necesito hacer este cambio, lo siento, lo veo posible, tal. Y me dijo, pero ¿tú qué quieres hacer? Y yo le dije, mira, yo quiero que esto que tú has hecho durante tantos años, pero que ha quedado dentro de estas 4 paredes de tu consulta, quiero llevarlo más allá, a que llegue a muchísima más gente todo lo que tú me has contado, ¿no? Ahí es donde se mete Eh, la parte de comunicadora. Exacto, exacto, ¿no? Yo creo que al final también el periodismo, lo que estudié, ciencias de la comunicación, me ha ayudado muchísimo a poder hacer esto, ¿no? Esta parte de divulgación. Pues bueno, mis libros están en toda Latinoamérica, he podido hacer vídeos en YouTube que ha visto muchísima gente, entonces todo esto, yo creo que sí, ¿no? Un poco lo que ella me ha transmitido lo he podido llevar muchísimo más lejos, ¿no? Que su consulta, ¿no? Qué bueno. Y tú hablas mucho, Miriam, de crianza consciente, pero para el que no sepa qué es eso de la crianza consciente, ¿tú cómo lo explicarías? ¿Qué es eso de crianza consciente? Mm. Es difícil porque son muchas cosas, ¿no? Pero al final, si queremos resumir un poco, es el criar desde la conciencia de qué es mío y de qué no es mío, ¿no? Y cuando digo de qué es mío, significa de cuáles son mis expectativas, mis heridas, mis aspiraciones, mis vacíos, ¿no? Para todo esto no transmitirlo a nuestros hijos y criar desde un lugar adulto, maduro y responsable. Mucha de la crianza que hacemos en muchos momentos de nuestro día a día es inconsciente. Es decir, vamos con el automático puesto y Ujú. respondemos a un patrón que hemos heredado y que o le ponemos muchísima conciencia o simplemente lo reproducimos. Entonces, criar conscientemente es criar siempre teniendo en cuenta este hándicap, ¿no? Que nos influye tanto, que es lo que hemos visto cuando éramos tan pequeños y lo hemos integrado de una forma tan inconsciente. Y poder poner conciencia a todas estas cosas que pasan en el día a día con nuestros hijos para criarles desde un lugar de yo te acompaño, pero no quiero hacerte a mi medida, ¿no? O no quiero que seas como a mí me gustaría, sino tú has venido aquí a ser quien has venido a ser. Y desde este lugar
adulto y maduro, que a veces cuesta muchísimo, ¿no? Porque siempre Mm, aparecen cositas de uno mismo que interfieren en ujú. ello. Claro, pero el problema que a veces nos encontramos es que quizá uno de los miembros de la pareja cría de una manera más consciente que el otro, ¿no? Y eso es donde en ocasiones empiezan las dificultades, ¿no? Porque hay diferentes formas de ver la crianza, diferentes formas de acercarse a la maternidad, a la paternidad. Y ¿cómo impacta el hecho de tener hijos en la historia, en la evolución de una pareja? Porque tú hablas mucho de pareja. Tenemos aquí tu libro Criar Juntos, que nos gusta mucho, en el que hablas sobre las relaciones de pareja y sobre ese impacto de la maternidad y la paternidad en la crianza, ¿no? Y ¿cómo transforma la maternidad y la paternidad la relación de pareja? Es, es, es brutal. Yo creo que es un impacto muy fuerte que muchas parejas no tienen ni idea de lo que se les viene, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos novios, tú te enamoras de esa persona y muchas veces en una época, en una etapa de tu vida en la que no ha habido mucha indagación personal ni mucho autoconocimiento. A lo mejor tienes 25 años y empiezas a salir con alguien y a eso de los 30 empezáis a pensar en tener hijos, pero de los 25 a los 30 a lo mejor te has dedicado pues eso, a disfrutar, al ocio, a viajar, y a lo mejor no han salido muchísimas cosas que luego en la crianza de los hijos sí que salen. Y muchas veces no se han tenido conversaciones profundas o incómodas o sobre los valores en los que queremos apoyar nuestra maternidad y paternidad. Y luego con el hijo aparece todo. Y tú te habías enamorado de esa persona siendo novio o novia, pero no sabías cómo sería de madre o padre. Y a veces te gusta como pareja, pero no te gusta cómo es como padre o como Puede madre. ser, claro. Y claro, ahí empiezan como, hay como, yo diría que es como un terremoto con la llegada del hijo, un terremoto bestial, ya que empieza con el embarazo, que puede haber, pueden ir habiendo, o sea, pueden haber aparecido cositas que ya dicen, ay, ¿no? Aquí puede pasar Pistas, algo, ¿no? sí, pistas. Señales. Luego viene un parto que es para una mujer que, claro, nos abrimos en canal, sea un parto vaginal, sea un parto por cesárea, es una apertura, es un cataclismo importante y una transformación. Y hay que recomponerse a nivel de cuerpo, hay que recomponerse a nivel hormonal, emocional. Y es tanto lo que pasa una mujer en ese proceso y de vínculo con su hijo, etcétera, que muchas parejas en esa etapa, en los primeros meses de vida del bebé, ya, bueno, sí, están viviendo un terremoto que les está llevando a partes que no conocían ni de sí mismos ni de su relación de pareja. Luego yo les digo a las parejas, bueno, hasta que no pase el primer año de vida del bebé, keep calm. O sea, no toméis ninguna decisión, porque simplemente, o sea, cuando está el terremoto ahí moviéndose todos los edificios, no hagas nada, o sea, protégete y no hagas nada más. Y luego ya todo se iba como calmando, asentando y ya puedes ir viendo, ¿no? Cuando todo ya no está tan removido. Pero cuando hay tanta removida, es que, bueno, un día piensas una cosa y al día siguiente otra. O sea, es como Totalmente. calma, ¿no? Claro, y es que durante embarazo, parto, posparto, lactancia, primeros años, a las madres os pasan cosas que los padres muchas veces no terminamos de comprender o como poco no conseguimos que vosotras os sintáis comprendidas, ¿no? Y a veces quedan esos sentimientos de haberos fallado, ¿no? A las madres. Y ahí empieza a abrirse como una brecha en la pareja. Esto es frecuente, ¿no? Muy frecuente, muchísimo. Mira, yo cuando tengo a las personas a las familias que intento ayudar y vienen por un tema de sus hijos, tal, siempre recomiendo que estén los dos, ¿vale? Madre y padre ahí presentes conmigo y me cuentan, tal. Y muchas veces, bueno, lo del hijo, pues les cuento y al cabo de poco ya está, digamos, más o menos solucionado, pero empiezan a aparecer cositas entre ellos. Y a veces lo que pasa en los hijos es la... eh, es como donde aflora el malestar que hay dentro de la pareja. A veces el niño es el que expresa lo que los padres no están expresando o no quieren ver. Y cuando rascas un poco y vemos qué está pasando, a veces aparecen cosas
de hace muchos años. Y te dicen, el niño a lo mejor tiene 6 años, te dicen, es que en el parto yo no me sentí comprendida, o yo no me sentí apoyada, o tú dejaste que toda la familia viniese al hospital cuando habíamos decidido que no vendrían, etcétera, ¿no? O sea, ahí, como es un momento tan vulnerable y tan sensible, el primer tiempo con un bebé, lo que pasa ahí puede crear una fisura muy importante, ¿no? Y una falta de confianza o un rencor que cueste mucho de atravesar. Y muchas veces, como todo lo que pasa con un bebé es tan bestia y tan rápido y tienes, ¿no? Viene un día y otro y otro y otro, hay cosas de las que no se habla. Y cuando se hace el espacio para hablar, cuando ya el niño ya tiene 5 años o 6, aparecen cosas que dices, bueno, pero si esto es de hace 1000. Bueno, pero es que nunca se habló y esa brecha existe. A ti te gusta mucho recordar que la culpa, cuando una relación, entre comillas, se estropea o se tensiona a partir de la llegada de los hijos, te gusta mucho recordar que la culpa no es del bebé o que no es del niño. Pero muchas veces sí que las parejas dicen, no, es que desde que hemos tenido a nuestro hijo, ¿por qué insistes tanto en que la culpa no es de ese bebé? Si es en ese momento en el que la pareja es cuando empieza a tener problemas. Por eso hay gente que no lo entiende. Porque el bebé ni soluciona nada, ni ha llegado a solucionar ni enganchar nada dentro de la pareja que no estuviera funcionando, ni tampoco estropea nada por sí mismo. Lo que pasa es que simplemente el cuidado de un bebé, de un ser tan vulnerable, tan dependiente, hace aflorar heridas propias, miedos, expectativas, que muchas veces ni uno es consciente que tenía, porque son muchas veces propios de una edad que a veces ni siquiera recordamos. Aparecen cosas de nosotros, de cuando nosotros éramos los vulnerables y nosotros éramos los pequeños, que ni recordamos, ni sabemos qué pasa. Es decir, que la llegada del bebé amplifica Claro, lo que ya había. amplifica todo lo que ya había, pero no se ha puesto el foco ahí. Y a veces se sitúa el foco en el bebé, como si el hecho de que el niño no duerma sea fruto de... Claro, si no duermes, obviamente estás más cansado y puede haber más fricciones, pero no es el bebé, es muchas otras cosas que están apareciendo y que nunca habíamos atendido. Creo en Criar Juntos nos acompañan a lo largo de todo el libro Juan y Dolo, ¿no? Que es una pareja que ya conocimos en Removidas y que vamos acompañando, vamos creciendo con ellos a lo largo del libro, viendo los retos a los que se tienen que enfrentar como pareja, en los que muchas y muchos nos podemos ver identificados, ¿no? Desde que nace la criatura, cómo va creciendo. Y hay un momento, por ejemplo, en el que Juan y Dolo, lo tenemos en la página 108, te lo voy a abrir, en el que cuentan su historia de pareja y llega un momento en el que se dicen, es que parecemos compañeros de piso, Dolo. Y le contesta, no, Juan, no te equivoques, parecemos unos padres ultra cansados con un bebé de 1 año que no para de pillar todos los virus habidos y por haber y que apenas duerme de noche. Milagrosa Lourdes, ¿no? Esto de los compañeros de piso, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué una pareja se puede llegar a sentir que son compañeros de piso? Esto yo lo que veo profesionalmente, les pasa a muchas parejas cuando los hijos ya tienen cierta edad. Cierta edad me refiero, yo qué sé, 6 y 4, 7 y 5, 9 y 7 años, más o menos, ¿no? Que, No digamos, hablamos de bebés. No, ya han pasado lo más intenso de la crianza, ya tienen una rutina más o menos establecida, ya todo va más o menos, bueno, dentro de, digamos, lo normal, y han pasado tanto tiempo tan intenso con los niños, como muy centrados en eso y en sus trabajos, etcétera, que muchas veces se han ido perdiendo el uno al otro, ¿no? Dejan de hacer cosas que antes hacían, dejan de compartir tiempo juntos, por la noche se ponen cada uno a mirar el móvil, hacen esto muchísimo antes que hablar o intentar tener tiempo compartido y va como aflojando las ganas de, ¿no? Hay como una cierta apatía dentro de la pareja. Ya muchos no tienen tiempo propiamente de ocio en pareja, ni siquiera van a comer algún día o de fin de semana.
también por las dificultades del día a día Ujú. y de encontrar, pues eso, a alguien que te cuide los niños, etcétera. Y se acaban convirtiendo en eso, ¿eh? Son muy buenos logistas muchas veces, funciona muy bien la logística familiar, la rutina familiar juntos, pero como pareja eso ya no funciona muchas veces y es como que se han ido desconectando. Esto es muy frecuente y muy común. Y aquí es muy fácil que uno de los dos esté hasta el moño y diga, bueno, para hacer esto, pues ya está, ¿no? Es como Hasta que hemos aquí. perdido la ilusión de estar juntos, o que aparezca una tercera persona. Y a veces es como, ah, ¿por qué ha aparecido? No, no, antes de aparecer alguien, eso ya está muy desconectado. Pero tú recomiendas que encontremos tiempos para reencontrar, ¿no? Que conversemos sobre la relación, que renovemos el compromiso con nuestra pareja. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero entendiendo que cada etapa requiere de una cierta, pues, o sea, cada etapa de nuestros hijos no es lo mismo una pareja cuando el niño es un bebé que cuando el niño tiene 10 años. Entonces, cada X tenemos que ir revisando cómo estamos y si lo que las rutinas, el modus vivendi que teníamos en casa y hemos tenido durante un tiempo, nos sigue funcionando o no. Porque a lo Ujú. mejor hace 2 años eso nos satisfacía a los dos y nos funcionaba y estábamos a gusto con eso, pero a lo mejor ahora que el niño ya tiene 5 años, pues esto a uno de los dos ya no le satisface y quiere otro, quiere más o quiere tener tiempo de pareja o quiere lo que sea, ¿no? Entonces cada X hay que ir revisando, oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Creemos que estamos nutriendo nuestra relación? La relación, ¿no? Ese tópico que se dice siempre, que una relación de pareja es como un jardinito que hay que ir regando y que hay que ir cuidando, pues Ujú. esto es verdad. Es que Entonces, es así, claro. estamos nutriendo esa tierra, la estamos regando, la estamos abonando para que crezca algo súper bello y bonito o no estamos cuidando de eso. Entonces, estas como reuniones de pareja yo creo que son importantes, pero mucha gente tiene como, le sale como urticaria cuando alguno de los dos dice, oye, ¿y si hablamos de nuestra relación? Claro, Ah, y eso luego asusta, claro. Dices, tenemos que hablar. asusta. ¡Ostras! ¿Sabes la frase esa de tenemos que hablar? Claro, y por Pero qué asusta esa frase? Cuando hablar, comunicarse es esencial en una relación. ¿Por porque qué acojona tanto? muchas veces se ha dicho previamente a decir algo malo, ¿no? De Es que quiero tú. dejarte o quiero no sé qué. Entonces la gente le tiene pánico a esto, ¿no? O muchas, lo hemos visto también en películas, tal, tenemos que hablar y es como esa frase que es Música tensa. preludio de algo chungo, ¿no? Pero hablar es súper bueno. Es decir, yo no Ujú. conozco, o sea, todas las parejas que conozco, que funcionan súper bien, que se admiran, que se apoyan, que se aman y que disfrutan juntos, cuando les preguntas cómo lo han conseguido, te dicen con mucha comunicación, porque Ujú. pasan muchas cosas dentro de una pareja y hay crisis de pareja y todo eso sin comunicación no se puede atravesar. Entonces, hay que hablar. Pero de pequeños tampoco nos han enseñado a comunicarnos bien y que la comunicación sea algo sano, saludable. Y era como, pues, hablar poco. Muchas familias se hablaba muy poco de los temas importantes. O moría Ujú. alguien y casi no se hablaba, que los niños no se enteren. Ujú. O la pareja estaba fatal y tampoco se le explicaba a los niños de, oye, papá y mamá estamos pasando un mal momento ahora, nos ocupamos nosotros, no es vuestra culpa. Todo esto no se contaba a los niños. Entonces, había tanto tabú y tanto silencio sobre temas muy importantes que lo que hemos integrado como adultos es que es mejor no hablar de nada. Y esto es erróneo y nos lleva a muchos problemas de pareja. Claro, y el problema es que ahí nos acabamos metiendo en la inercia, ¿no? Vamos funcionando a base de inercia, pero como tú muy bien dices, una relación de pareja no puede vivir solamente de inercia. Tenemos que cuidar esa relación. Y la inercia puede ser algo negativo, aunque haga funcionar a la pareja. Sí, yo creo que, a ver, hay un tipo de inercia, ¿no? Que lleva pues, a la logística, a podernos organizar en una familia, que a lo mejor somos 4 o 5 o hay un poco de organización o eso es un caos. Y sí que la organización nos lleva a unas rutinas que hay que
mantener porque nos ayudan a, pues eso, ¿no? A sentir que estamos, entre comillas, controlando esta situación y que está todo bien. Pero dentro de la pareja, si nos aposentamos en esas rutinas de pareja, pues nos sentamos, los niños les acostamos y luego cada uno en su lado de la cama mirando el móvil, sin hablar, y cuando uno ya tiene sueño apaga su luz, su móvil y se acuesta y ya no nos decimos no sabemos ni por dónde pasa el otro, esto nos lleva al fracaso absoluto seguro. Es que tardará más o tardará menos, pero la inercia dentro de una relación de pareja llega un momento en que para esa inercia porque alguno de los dos o los dos se acaba desconectando del todo. ¿Y cómo podemos romper esa inercia de una forma constructiva y de una forma que mantenga viva la relación? Primero viendo si la transformación que ha supuesto para nosotros la maternidad y la paternidad nos está haciendo ir en direcciones más o menos similares o muy opuestas. Hay parejas a la que se convierten en padres y madres, ostras, es que están como en dos polos opuestos. Uno intenta criar de una forma más consciente y el otro, o sea, solo piensa en castigar, en reprimir. Y esto, claro, cuando estamos hablando de los hijos a los que queremos tanto y estamos tan dispares en la forma de educarles, esto crea tantas tensiones que es muy difícil. Entonces, primero tenemos que ver cómo nos hemos transformado y a dónde nos ha llevado la maternidad y la paternidad, y si esto es posible de que vayamos más o menos en paralelo, sabiendo que cada cual crece a nivel personal a su ritmo. Entonces, a veces uno irá más adelantado que otro, luego el otro se adelantará un poco más, bueno, pero tenemos que ver si seguimos compartiendo los mismos valores, más o menos. Luego tenemos que observar si nos seguimos admirando. Hay esa mirada hacia el otro de amor y de admiración, de wow, o sea, es que tienes algo que admiro en ti, ¿no? Sea lo que sea. Y eso estar a tu lado me hace mejor, ¿no? De alguna forma. Esto tiene que estar. Y a veces esto se ha apagado, porque ha habido tantas heridas a lo largo del proceso de maternidad y paternidad, tantas cosas que nos han decepcionado del otro, que a veces se pierde la admiración. Toda esa admiración que teníamos baja a mínimos. Entonces hay que ir revisando todo eso, y si vemos que sigue, o sea, que este proyecto en común que tenemos sigue estando vigente, es importante para nosotros, admiramos a nuestra pareja y queremos estar a su lado, vale, ¿cómo vamos a cuidar de esto tan precioso que tenemos? Luego es ponerle conciencia. Los hijos son muy importantes, obviamente, o sea, todos queremos un montón a nuestros hijos y en la escala de prioridades muchas veces van delante de todo, pero si nuestra pareja, si nuestra relación de pareja no funciona, nuestros hijos también acaban de alguna forma perjudicados y sintiéndolo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos a cuidar de esta estructura, ¿no? Y de esta relación? Y luego hacer espacios. Poco a poco, a medida que ellos van creciendo, vamos pudiendo hacer más espacio. Yo ahora que tengo una hija de 15, que va para 16 en poco, y otra que acaba de cumplir 11, es que de repente tenemos mogollón de tiempo a solas. Claro. Porque cada una tiene sus planes, una tiene una fiesta de cumpleaños, la otra se ha ido de fin de semana con una amiga. O sea, es que de repente es como, wow, tenemos mogollón de tiempo. Ya no es un esfuerzo crear ese espacio, porque ese espacio surge solo. Y no necesitamos de otras personas para crear ese espacio, porque de repente, wow, tenemos la tarde libre los dos juntos, ¿no? Y esto lo digo para que la gente también tenga esperanza de que llega un día que ya no necesitas pensar en canguros o en abuelos, pero mientras esto ocurre, que son pequeños y que hay que crear espacios, podemos irlos adaptando a la edad que tengan nuestros hijos. Si son muy pequeños, pues a lo mejor un día alguien nos los puede cuidar y salimos 2 horas a comer sin interrupciones, pudiendo sentarnos en un restaurante y dejar que alguien nos cuide, ¿no? Hablar sin interrupciones es un reto, no ¿eh? Nunca, Eso claro. durante años es un reto. Total. O podemos ir a un spa a que nos den un masaje a los dos a la vez, ahí las 4 manos, es súper gustosísimo. O sea, no sé, cuidarnos de alguna forma, o hacer deporte juntos, o ir a caminar juntos, o ir al monte juntos. O sea,
crear Lo que sea, cosas pero juntos. juntos, y a lo mejor poco a poco, y luego a lo mejor luego podremos irnos un fin de semana, ¿no? Y Ujú. las parejas a veces me dicen, ya, pero bueno, esto sí, podemos hacerlo, pero a lo mejor será solo una vez al mes. Y les digo, vale, pero por ejemplo, un día a la semana, lo que sí que pueden hacer es un día a la semana, una noche a la semana, yo qué sé, sea el viernes, sea el sábado, la que elijan, o el martes. Yo Mm. conozco una pareja que lo hace el martes, porque les viene bien. Pues ese día es su día. Esta noche resulta que pues se acuestan a los niños y han comprado algo bueno para cenar ellos dos, que a lo mejor a los niños no les gusta, y resulta que cenan ellos dos solos, y luego aprovechan para ponerse al día de todas esas cosas que a lo mejor durante la semana no han tenido tiempo de contarse. ¿Sabes? Eso es que se te acumula. Ay, que no te he contado que ta, ta, ta. Pues poder hablar tranquilamente y crear espacios sin el móvil, sin ver Ujú. una serie, sin nada de eso, ¿no? Claro, pero hablar sin miedo a la conversación, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que cuando se crean esos espacios empiezan los reproches. Claro, pero es que tú no haces, es que tú no me haces caso, es que tú no, es que tú, es que tú. ¿Qué pasa con los es que tus? Yo siempre digo que una frase que empiece con es que tú nos tiene que hacer parar y decir, venga, vuelvo a empezar Red flag mientras que se dice ahora. claro, Cuidado. porque, claro, es ya un ataque directo y un ataque se responde normalmente con otro ataque para defenderse. Entonces, vamos a entablar una conversación que no nos va a llevar a ningún buen puerto y por lo tanto es mejor pararla y volver a empezar de nuevo, ¿no? Yo invito a los padres y madres a comunicarse desde lo que sienten, desde el cómo me siento, porque a lo mejor lo que yo estoy sintiendo tiene más que ver conmigo o con mi herida con lo que hace el otro. Lo que pasa es que lo que hace el otro me despierta mi herida, pero no es que lo que haga el otro esté mal. A lo mejor tiene que Ujú. ver conmigo. Entonces, cuando yo hablo de lo que siento, también estoy de alguna forma activando la empatía de la otra persona. Cuando hablamos de emociones, como todos hemos sentido emociones y las podemos reconocer en nosotros, esto estimula nuestra propia empatía y nos ayuda a poder comprendernos. Pero si empezamos con el Totalmente. es que tú, es imposible. Creo que una parte importante que es necesario recordar es que tu pareja no es el enemigo, sino que probablemente esté tan perdida, tan perdido como lo estás tú intentando sobrevivir a algo a lo que no te han enseñado, que no tienes apoyos por parte de tu entorno y que cada uno estáis intentando sobrevivir de la manera en la que podéis con los recursos de los que disponéis, ¿no? Pero no, quien está delante no es el enemigo, es la persona con la que estamos construyendo. Y esto conecta mucho con lo que estabas diciendo antes de la admiración, ¿no? Que me ha gustado mucho. Y el papel tan central que tiene la admiración en una relación de pareja y cómo de mal pueden empezar a ir las cosas si perdemos esa parte de admiración, ¿no? De ser capaces de tener esa mirada bonita y amable con la persona con la que hemos decidido construir todo esto. Sí, cuando hay dolor en uno o en una, tendemos a ese dolor hace que veamos también todo lo negativo del otro, ¿no? Porque hay dolor nuestro que sentimos que el otro no ha visto. Y como sentimos que no se ha dado cuenta de nuestro dolor, que no lo ha acompañado, que no lo ha validado, que no, eso, ¿no? Que no nos ha hecho caso en nuestra herida, muchas veces pasamos de yo te admiraba a, pues eso, ¿no? Cae en picado la Me has fallado. admiración. Me has fallado. Y desde aquí cuesta muchísimo luego reconstruir eso. Por eso es tan importante que el dolor no nos dé miedo a abordarlo y verlo y hablar del dolor que tenemos, del dolor que tiene el otro. Incluso si sentimos que dentro de la pareja, cuando hablamos de estas cosas, o sea, no tenemos recursos como para acoger eso y acompañarnos, que busquemos ayuda. O sea, mira, yo tengo dos de mis hermanos no tienen hijos, ¿vale? Tengo tres hermanos varones. Pues dos de ellos no tienen hijos. Y les digo, por favor, haced terapia. Haced terapia antes de tener hijos, porque
cuando los tengáis, van a aflorar muchas cosas que si habéis hecho terapia personal antes, muchas cosas estarán ya como revisadas o vistas o seréis conscientes de ellas. Pero si no hacéis terapia y no lo ponéis encima de la mesa, luego puede salir y todo mezclado con mil otras cosas, ¿no? Y es importante que se ponga como esa atención porque luego van a aparecer situaciones en la relación de pareja que producen mucho dolor si no sabes de dónde vienen. Claro, y situaciones como, por ejemplo, relaciones con la familia de origen. Por ejemplo, Uy, que dedicas un capítulo entero a las relaciones con la familia de origen. Y claro, es que hay veces que ni siquiera hablamos de cuál es el papel que esperamos que nuestras respectivas familias ocupen en el momento en el que llegan los hijos. Y eso suele ser fruto de muchas tensiones, de muchos conflictos. ¿Por qué se dan esos problemas con la familia de origen? ¿Qué culpa tiene la pobre suegra, el pobre suegro con todo esto? bueno, claro, es que si aquí se activan nuestros propios vínculos con nuestros padres y estos vínculos a veces tienen muy buena salud, pero a veces no tanta. Y claro, con la relación con nuestros hijos afloran todas las heridas que tenemos en la relación con nuestros padres. Y aparece también en esa vulnerabilidad de esa primera etapa de la infancia con nuestro hijo, de un ser tan vulnerable, nosotros también nos ponemos como muy vulnerables y a veces se activan pues eso, en algún miembro de la pareja puede activarse muchísimas ganas de estar con su madre, ¿no? Para sentirse como apoyado, cuidado. Y a lo mejor el otro miembro de la pareja dice, hostia, ¿por qué tenemos que tener a tu madre todo el día en casa? Uno de los dos la necesita, pero el otro a lo mejor no, y quería más intimidad familiar, de estar los tres juntos, sin pues eso, intervenciones de la familia de origen. Por eso es tan importante hablar de ello. Hablar antes de tener a los hijos, de cómo nos relacionamos con nuestras familias, de que observemos, qué nos remueve, que Ujú. más o menos decidamos cómo queremos que sea el post, pero también entendiendo que a lo mejor luego de parir tendremos otras necesidades que no habíamos visto o que no Ujú. habíamos previsto, ¿no? Y Claro. luego irnos adaptando. Claro, aquí también intervienen los abuelos, que muchas veces, sobre todo si es el primer nieto, están con una ilusión y unas expectativas Ujú. a veces muy altas de lo que va a Ujú. ser su vida ahora de abuelos. Y a lo mejor los padres no tienen esas ganas de que, yo qué sé, que los abuelos intervengan mogollón. Y a lo mejor ellos Ujú. quieren intervenir mogollón o al revés, o los padres Tiene una pretenden que los expectativa, pero abuelos ujú, y a veces los abuelos dicen, no, no, que yo estoy jubilado y yo quiero irme con el yo tengo inserso, mi a mí no vida me y... hagas cuidar al niño cada Ujú. semana. Y aquí aparecen muchas fricciones que muchas veces son de cosas que ya estaban antes, pero que no habían Ujú. aflorado así. Claro, insistes mucho en la necesidad de hablar antes de tener hijos y ciertamente es así. Yo no tengo claro que todas las parejas necesiten ir a terapia, pero sí que necesitan hablar. Y muchas veces nos encontramos con situaciones, y yo esto lo he visto en consulta, de parejas que a semanas de que se acabe el permiso por maternidad se enteran a tiempo real en la consulta de que su pareja va a coger una excedencia. Y claro, te ves Oh. con la situación, con la pareja en terapia, enterándose en ese momento que su pareja lleva la idea de coger una excedencia durante unos meses, dejarse el trabajo y dices, "Ostras, ¿y cómo no me habías dicho nada? Y yo esto cómo no lo sabía. O que en tiempo real se enteran que no, es que mi madre va a venir a pasar aquí unas semanas a casa. Dices, ostras, hemos tenido tiempo para elegir el color de la habitación. Hemos estado meses hablando del nombre de la criatura. Y yo siempre digo, es que el nombre es irrelevante. Llámale Fulgencio, da exactamente igual el nombre, pero por favor, habla de cuál es el papel de la familia de origen, habla de la escolarización, habla de la lactancia, habla de qué expectativas tenéis cada uno, ¿no? Pero a veces se olvida entonces de esa ilusión inicial de hablar de lo verdaderamente importante. Nos metemos dentro de ese mercado de la maternidad, porque realmente hay un mercado capitalista alrededor de la maternidad y de la paternidad, y no hacemos más que comprar cosas,
pero se nos olvida hablar de realmente lo que estamos haciendo y lo que va a pasar cuando llegue la criatura, ¿no? Tú eso también lo verás mucho. Sí, yo creo que hay una cierta inconsciencia y inocencia también. Y ahora yo estoy preparando un monólogo que el título es, bueno, no debe de ser tan difícil, ¿no? Porque yo creo que hay esta parte, ¿no? De pensar de que si lo ha hecho todo el mundo, también lo podremos hacer nosotros y total, no debe de ser tan difícil, ¿no? Y es para mí es lo más difícil que he hecho en mi vida, que estoy haciendo, criar y educar a mis Mm, hijas y acompañarlas en sus vidas. Es profundo, es algo que o sea, te obliga a ti misma bueno, a mirar hacia adentro, a crecer, a evolucionar. Es súper complicado. Y hay esa inocencia y esas pocas ganas de tocar temas incómodos también. Por lo que te mm, decía antes, no nos han acostumbrado cuando éramos pequeños a que hablar de temas incómodos fuera algo normal, algo bueno, algo mm, habitual. Y entonces hemos crecido con millones de temas de mejor no hablemos de eso, que luego nos enfadamos, o mejor no hablemos de mm. eso, que luego a ver si luego nos vamos a distanciar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas parejas no quieren hablar de según qué, ya intuyen que su pareja con eso no va a estar muy de acuerdo, pero dicen, bueno, cuando llegue el momento ya Vamos veremos. haciendo Por marcha. ejemplo, cuando llegue el momento de escolarizar o cuando llegue el momento de tomar ciertas decisiones en cuanto a extraescolares, en cuanto a mil cosas. Pues dicen, bueno, cuando lleguemos ya lo veremos. Ya, pero luego el ya lo veremos es una discusión tremenda porque están Claro. en polos absolutamente opuestos. Esto es muy habitual. Claro, y ahí la importancia de hablar, de negociar, y como yo siempre digo a las parejas, que discutir es bueno, lo malo es pelearse y tirarse los trastos a la cabeza, pero discutir es esencial en una relación de pareja, ¿no? Y dar a los hijos el modelo de la discusión, de una discusión civilizada, de plantear tus puntos de vista, de escuchar a la otra persona, de no estar buscando la forma de imponer tus puntos de vista, pero no, nos cuesta a todos porque no, nos da miedo el hablar y el conversar. Pero las parejas van pasando etapas, ¿no? Como vamos diciendo, la etapa de ser una pareja sin compromisos, de tener bebés pequeños, de tener hijos pequeños, pero poco a poco pues va llegando la adolescencia, ¿no? Y llega un momento en el que de repente pues ese bebé, esa criatura pequeñita que tenías ahí que no te dejaba prácticamente espacio para ti, de repente se ha convertido en un adolescente. Ya no tienes que buscar espacio para ti, sino que prácticamente tienes que buscar espacio para poder estar con tu adolescente. Y eso a veces nos pilla con el paso cambiado, ¿no? Y podemos llegar a tener esa melancolía, esa nostalgia de esa etapa de bebé. Y ¿cómo se lleva ese tránsito? Tú estás ahí, tienes 11 y 15 años, tus Sí. hijas, y estás ahí cerca. Bueno, mira, con la mayor viví eso que comentas, ¿no? La desubicación. Yo me sentí Mm, muy desubicada. Y eso que, jolín, me dedico a esto, sé perfectamente lo que conlleva la adolescencia, sabía toda la teoría, pero la teoría es muy bonita cuando no la estás viviendo en la práctica. efectivamente. Luego, cuando llega la práctica, me vi totalmente desubicada y me ayudó muchísimo a mi hija como a resituarme cuando me dijo, porque yo me acuerdo un día que yo fui a verla por la noche, ¿no? Ella estaba ya en la cama y fui ahí como si fuera antes, ¿no? Que yo la Ujú. acostaba y estas cosas. Y le dije, y ella me dijo, bueno, vale, buenas noches, mamá, chao. En plan, ya, vete, ¿no? Vale, hasta Y luego. sí, ya está. Nos vemos mañana. Y luego yo le dije, es que yo te echo de menos. Y ella me contestó, lo entiendo, mamá, pero esto es un tema tuyo. Yo estoy haciendo lo que me toca con la edad ¡Wow! que tengo, ¿no? En plan, trabájatelo tú. O sea, es tu añoranza, pero yo simplemente soy en ese momento tenía ella 12 años. Me dijo, yo simplemente estoy entrando en la adolescencia y ya no tengo tantas ganas de estar contigo, pero no te ofendas, yo te quiero igual, ¿no? Sin Y acritud, ¿eh? sin O sea, actitud. vete, trabájatelo, pero oye, sin mal rollo. Pero ya está. Y luego me acuerdo que, jolín, me fui a mi habitación y me di cuenta, dije, vale, tengo que ubicarme porque tiene toda la razón, o sea, me ha dado totalmente en la línea de flotación y para ella no tiene que ser nada agradable ver también a su madre que está intentando volver como años atrás y no es verdad, ¿no? O sea, Ujú. y luego eso me ayudó.
ella tenía, en ese momento tenía 12 años y 2 meses. Y yo empecé a ver el cambio fuerte a partir de los 12 años y fue como, vale, Miriam, ubícate. Y me empecé a ubicar, pero sí sentí esa como añoranza. Ahora con la pequeña, como yo estoy ya, tengo más experiencia con la mayor, lo estoy viviendo más como pudiéndolo disfrutar más, ese tránsito que voy viendo que está haciendo, ¿no? Y espero que no me pille tanto con el pie cambiado. Pero en la primera ocasión, totalmente, estuve fuera del lugar y lo siento para mi hija mayor, que siempre nos ha tenido que vivir como los novatos en cada etapa que ella ha Claro. vivido, pero esto nos pasa a todos los padres y a todos los hijos mayores, ¿no? Es un hándicap que tienen que soportar. Claro, pero es que criar es difícil. Es decir, tenemos que hacer mucho esfuerzo por aprender qué es lo que nuestras criaturas necesitan de nosotros en cada momento, y en el momento en el que hemos dominado la situación, de repente ya ha cambiado y requieren otra cosa de nosotros, ¿no? Eso lo vemos mucho también con nenas y nenes pequeñitos que de repente aprendemos la importancia del contacto de ellos y dicen, no, pero que suéltale de los brazos, que lo que necesita es correr y explorar, y de repente le dejas correr y explorar, pero lo que necesita es otra cosa y claro, cuando ya te aprendes un poco a manejar, ya te ha cambiado todo, ¿no? Es que es difícil, es que no es fácil. A ti no te pasa que a veces siento que vamos siempre al rebufo, ¿sabes? O sea, Sí, como que a veces totalmente. llegamos tarde. O sea, cuando tú Eres te un has experto en lo que ya ha acostumbrado pasado. exacto. Y luego llega otra cosa y tú dices, bueno, pues con el segundo no me va a pasar porque tal. Pero es que el segundo es distinto y Te necesita espera otras una cosas. leche totalmente desconocida a la vuelta de la esquina que no te espera venir para nada. Es tremendo y a veces es bueno, al final también es lo bonito, ¿no? Si lo hiciéramos perfecto todo y supiéramos de todo, para ellos también sería insoportable tener a padres como perfectos, o sea, es imposible esto y también hay que aceptar la condición humana, ¿no? De que hacemos lo que podemos con lo que tenemos a cada Claro. momento y con lo que somos en ese momento, ¿no? Y yo a veces miro a la Miriam de hace 15 años, ¿no? Que empezó con la maternidad y pienso, jolín, yo ahora haría muchas cosas a lo mejor diferentes, pero es que no era la que soy ahora y está bien, ¿no? Que fuera en ese momento pues más inocente o más, yo qué sé, o más naif. Yo qué sé, pensaba, bueno, yo también pensaba cosas, ¿no? Y expectativas que nos montamos en la cabeza de, bueno, como me sé toda la teoría, la práctica será chupado. Y no, y te metes Ni de cada hostia coña. que alucinas, claro, ¿no? Pues bueno, Por eso es importante la humildad. Es decir, claro. tú también lo verás, ¿no? Mucha gente que comunica sobre maternidad, sobre paternidad, sobre crianza, como que venden fórmulas, venden cosas infalibles, como que todo les sale bien y dices, o yo lo hago muy mal, o yo he aprendido muy poco, o esta persona te lo está vendiendo como mucho más fácil de lo que es, pero imagino que bueno, lo estás diciendo, a ti igual que a mí, el día a día nos cuesta un montón porque Yo es creo que difícil. yo diría que a nadie le resulta fácil esto de criar, sobre todo si lo quieres hacer de esta forma profunda, ¿no? En el sentido de dándote cuenta de qué necesita y poner atención a esto. Otra cosa es si vas con el automático puesto y repites un patrón y, ¿sabes? Y simplemente no te cuestionas nada, haces lo que hacían tus padres y tira que te vas, ¿no? Hay gente, pues seguramente, que le debe parecer fácil. Tendríamos que luego preguntar a sus hijos cómo lo están viviendo ellos, ¿no? Pero criar de una forma consciente es muy difícil, porque te obliga continuamente a trabajarte cosas de ti que no sabías o que sí que sabías pero te cuestan, o a bajar expectativas, a darte cuenta de qué proyectas en tus hijos y hacértelo y decir, no, no, es que no puedo estar proyectando en ellos cositas mías, ¿no? Pues criar desde ahí, claro que es complicado, pero para mí es súper revelador y es súper, aprendo muchísimo de mí, de la vida, de un montón de cosas y creo que merece el esfuerzo, ¿no? Que Sí, representa cada día criar así. sí, y sobre todo sabiendo que por mucho que críes de una manera consciente, yo siempre trato de hacer recordar, ¿no? Que el hecho de criar de una manera consciente puede hacer que evites cometer los errores que cometieron contigo, pero al tiempo que estás cometiendo otros nuevos totalmente desconocidos que llegará un momento en el que te van a echar en cara a tus hijos.
Digo Sí, que sin duda. las cagadas de las madres y de los padres, digo siempre que se saltan una generación, ¿no? Tú no la cagas con lo que lo han cagado contigo, pero lo cagas con cosas muy diferentes, ¿no? Entonces es inevitable, por eso la cura de humildad es importante. Y creo que tiene que ser así porque al final hemos venido a la vida, ¿no? Yo creo que a aprender cosas. Si todo Mm, fuera chupado es que no aprenderíamos nada, sí, ¿no? Y al sería final, aburrido. y también aprendes mucho de cosas que te han pasado a ti que no te han sentado bien o de posibles, entre comillas, traumas que puedes haber tenido que te ayudan a recomponerte, Mm, transformarte, evolucionar. Bueno, si todo fuera perfecto, ¿cómo te trabajarías claro. cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es ley de vida y que yo siempre lo digo, o sea, intentamos hacerlo tan bien como podemos y sabemos a cada momento y donde no lleguemos, pues bueno, si luego crecen y vemos que necesitan ayuda o nos tiran en cara cosas, tal, pues les pagamos la terapia, ¿sabes? O sea, también llegamos donde llegamos y tenemos también que acoger con amor y con humildad también nuestros errores y decirles también a nuestros hijos, mira, siento a lo mejor no estoy a la altura en este momento, lo estoy intentando, pero siento si no lo puedo estar, ¿no? Claro, Y poder hablar de que, con ellos, de que ellos están aprendiendo a cada momento con la edad que tienen, pero nosotros también como padres. totalmente. Y Miriam, ¿con qué disfrutas más? ¿Escribiendo cuentos o escribiendo libros? Así, A a ver, bocajarro. disfruto más cuando me dirijo, cuando hago ficción, por lo tanto cuentos o ahora con la Ujú. serie de Me llamo Goa, porque hago ficción y luego me puedo inventar cualquier cosa y puedo como eso, ¿no? Imaginar y crear Ujú. mundos que no existen, ¿no? Y ahí disfruto muchísimo. Pero, Ujú. y que los libros de adultos conllevan muchísimas horas y son procesos muy largos, tú lo sabes, de 1 año, de Sí, 2 sí, años, sí. de 3 años, Es que pesado, ¿eh? Es muy pesado. Sí, 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 es se hace largo pesadísimo. es muy dedicado. Y ahora que yo he escrito en los últimos 5 años 5 libros para adultos, me siento que ya he dicho todo lo que Es quería decir. agotador. Y he Mm. dicho, ahora necesito parar un poco de libros para adultos, pero estoy agotada. Yo decía lo mismo el otro día. Digo, no, no veo en el horizonte un libro para adultos. Ya, O sea, te no, entiendo. no, 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 no lo veo ahora mismo. No lo Mm. veo. Es que Porque te deja cansa como mucho. seco, ¿sabes? Es Mm. como, no puedo, porque son procesos muy largos Y una y responsabilidad enorme, ¿eh? muchísimo. Y Es que le antes de estás que diciendo a salga la el peña qué es lo que libro, tiene que hacer. sí, Es sí, que es muy sí. gordo. O sea, que cuidado con lo que dices. Sí, sí, sí. Y luego ya siempre me pasa luego, ¿no? Que antes de que salga el libro estoy cagada de miedo, me metería en la Mm. cama, me taparía en plan, hasta dentro de 1 año que nadie me diga nada sobre el libro, ¿sabes? Es como que, porque te metes tantas horas ahí y tanto, Mm. tanto de ti y tanto de todo que te Mm. deja como, ¿no? Como es exhausto, ¿no? Y ahora siento Mm. que necesito parar un poco de libros para adultos. Te entiendo, te entiendo. Y entiendo y imagino, ¿no? Viendo tus cuentos, que te han ido acompañando en tu crianza, ¿no? Sí, Los totalmente. libros de rabietas, el hilo invisible, el círculo, hasta llegar a Goa con la adolescencia, que es una serie, lo decíamos al principio del episodio, que lo está petando muchísimo con Mm, las y los adolescentes, pero sobre todo con las adolescentes. mm. Eh, ¿Cuánto de tu relación con tu hija adolescente hay en Goa? Intento que poco, ¿vale? Ujú. Porque me gusta siempre preservar, nuestra relación y su intimidad y eso. Y tengo la suerte de que yo en mi adolescencia escribía mucho y tengo todos los diarios guardados. Y además, en mi adolescencia fue cuando nacieron mis hermanos y yo tenía muchísimo, pues claro, padres separados, hermanos en cada casa. Entonces, Uy, ahí estoy tirando. vemos historias de Goa, ¿eh? Es que, o Ahí sea, yo soy tenemos. Goa. Goa está inspirado en la que yo era en esa época y en lo que yo viví, ¿vale? Yo no jugaba vóley, pero por el Mm. resto es yo, es mi vida en esa etapa, ¿no? Vale, pero mira, no me cuentes más cosas de Goa. Voy a dejar de preguntarte de Goa porque tengo por aquí algunas preguntas que no te voy a hacer yo, que te va a hacer Ah, otra vale. persona, ¿vale? Yo te las pongo y tú contestas, ¿vale? Yo ahora mismo solamente pincho audios, ¿vale? Vamos a dejar paso a que nos cuenten cositas.
Sí, totalmente. Uy. Ay, vale. Digo, sí, totalmente. Me baso en lo que yo viví. Yo era, bueno, soy una persona sensible y muy emocional, entonces vivía un mogollón de emociones, hablaba, o sea, no se hablaba de emociones en esa época, y entonces sentía como o sea, me ayudaba muchísimo escribir para como ordenar y poder abocar, o sea, poner en el papel todo lo que sentía y lo que me pasaba. Y a Goa le pasa un poco lo mismo, ¿no? Siente mucho, siente muchas emociones, no sabe si es normal, si no es normal, y me he inspirado totalmente en esa época en la que yo fui. Mira, buscaba un nombre que no existiera como nombre tal de persona y buscaba algo así porque quería que Goa estuviese enfadada con sus padres hippies, entre comillas, que habían ido a la India en una época de novios y habían ido al estado de Goa, que hay unas playas súper bonitas y tal, y que habían dicho, vale, si un día tenemos una hija, se va a llamar Goa, ¿no? Y vale, ese momento tan romántico de los padres, pues para Goa fue, que buscaba eso, ¿no? Que la fantasía de los padres fuera para el hijo Un algo poco que le toca pesada. mucho las pelotas, ¿no? Y que dice, cada día tengo que deletrear Tengo mi que nombre de forma explicar elegante. Claro, por tu gracia y por tu fantasía, tengo yo aquí que estar dando exacto, explicaciones ¿no? de Goa. Que últimamente hay muchos niños así, o sea, yo que Eso firmo pasa, libros, ¿eh? hay nombres muy mm, no comunes, muy, muy Mm, raros, que necesito que me los deletreen porque si no, no sé ni mm. qué es. Sí, sí. Ahí has hecho una apreciación importante, ¿no? Porque a veces esa ilusión, ese, no sé si llamarlo incluso narcisismo por parte de los padres puede ser una carga para la criatura, ¿no? Claro, imagínate, toda la vida deletreando tu nombre, dando Explicando por qué te llamas explicaciones. así. Claro, para muchos es muy pesado, es muy pesado. Venga, vamos a seguir con Eva. No, en absoluto. O sea, de hecho, este libro fue una propuesta mía que yo hice a la editorial porque yo veía que mi hija mayor, después de haberse leído todo Harry Potter y leía mucho ella, pero se cansó de la fantasía. Y cuando le busqué algo, porque me dijo, mamá, es que no quiero leer ya más de magia y fantasía y tal, cuando le busqué libros para su edad, que en ese momento tenía 11, 12 años, que fueran realistas, porque ella quería literatura realista, es que tenía que saltar a la romántica a partir de 16 o 18. Y yo no quería que leyese según qué. Claro, Entonces me di cuenta es que no había nada. Todo era fantasía, misterio, tal. Y ella no muy quería bueno. eso. Entonces dejó de leer. Y me dio Mm. tanta rabia que dije, no puede ser. Y luego yo le propuse a la editorial a crear una serie realista, bueno, no, crear un libro, escribir un libro, pero yo no pensaba que fuera una saga. Ellas me dijeron, mira, es muy difícil esta edad, es muy complicada, hay muchas colecciones para estas edades, pero lo que funciona es el misterio, es la magia, la Libros de fantasía. magia, misterio. Y luego dije, bueno, me dijeron, bueno, hazlo a ver qué tal. Y me dediqué todo un verano a escribir el primero de la saga. Y bueno, pues estamos aquí con el séptimo que sale en mayo. Que lo está esperando todo el mundo. El séptimo, mi hija lo tiene ya en preventa en el Kindle, está esperando ahí ya que le llegue. Qué guay, me alegro mucho. Sí, es guay. Y yo creo que lo que está pasando con estos libros es que se ven muy identificados y como hablo muchísimo de emociones, a lo mejor aprenden cosas de lo que están sintiendo y se sienten un poco más tranquilos, ¿no? De, vale, Ujú, esto es normal. Si le pasa a Goa, ¿no? Le pasa a Goa porque ujú. tal, tal, y pueden comprender un poco más por dónde pasan ellos, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Venga, vamos con la última de Eva. Bueno, pues esto no era una pregunta, esto era, pues, ¿qué espera tu respuesta? Pues, pues Perdona. aquí las ha tenido. Sí, es que Eva es muy fan de Goa y cuando se enteró que íbamos a dijo, ay, por favor, vamos a mandar unas preguntas. Y yo, venga, vamos a mandarle unas preguntas a Miriam. Y Miriam, has sido scout. Sí, muchos años.
¿Qué Sí, nos sí. cuentas de tu experiencia de Scout? Porque Uf. vamos a tener aquí en el programa también, bueno, vamos a tener un invitado que nos va a hablar mucho de los Scouts. Ujú. Cuéntanos para ti cómo ha sido esa experiencia y ¿lo recomendarías? ¿Sería algo que recomendarías a las familias, a los niños, a los adolescentes? Mira, yo ya te dije que no tenía hermanos en esa época y yo los fines de semana pues le decía a mi madre que me aburría, ¿no? Ujú. Entonces me apuntaron a un grupo de scouts en mi ciudad. En ese momento mis padres se habían trasladado a una ciudad y yo iba al cole en un pueblo, pero los fines de semana estaba en la ciudad y no conocía a nadie. Entonces fue una forma como de conocer a gente y ir creando otro entorno. Y fui desde los 8 años hasta que a los 18 yo empecé a ser monitora. O sea, pasé a ser monitora y estuve El hasta los ciclo Scout. 23, 22 años o así de monitora de los niños. Entonces, muchos años ahí y fue de las experiencias más maravillosas de mi adolescencia y mi Ujú. infancia. Fui súper feliz ahí y mi deseo es que alguna de mis hijas al final me diga que sí y se apunte y pueda vivir un poco lo que mi experiencia, que no sería la mía, sería la suya, pero La suya. Ujú. aquí hablando de las expectativas y las proyecciones de los padres, ¿eh? Como yo lo pasé tan bien, me gustaría que ellas también lo pasaran bien. La mayor me ha dicho que me olvide que ella pasa, Ya pasa pero de los Scouts. la pequeña me ha dicho que a lo mejor el año que viene sí, ¿no? Porque tiene muchas amigas que van y ve que ellas el fin de semana tienen actividades y hacen cosas chulas y ella ahora Claro. esto empieza como a picarle la curiosidad. Yo creo que es algo que no hay que forzarlo, que el Ujú. niño tiene que querer ir y disfrutarlo, pero para mí fue una experiencia increíble, no solamente a nivel de los valores y lo que aprendí ahí a nivel de relaciones humanas con otros iguales, sino también a nivel de naturaleza. Íbamos Ujú. muchísimo al monte, a la montaña, alpinismo parte del placer y de lo que me aporta a mí la naturaleza hoy en día es gracias a los scouts. Es difícil encontrarte con alguien que ha sido Scout y que no le haya marcado Ya, en su vida. ya. Es complicado. Sí, Es sí, una sí. experiencia Es muy, que es muy muy chula. intenso y se hacen cosas muy bestias. Yo me acuerdo, Mm. hicimos, mira, desde intercambios con scouts de otros países, Qué guay. viajamos, hicimos reconstrucción de una masía en el Pirineo que se estaba hundiendo y construimos un refugio de montaña para que gente que pasara por ahí se pudiera refugiar. O sea, hicimos cosas muy chulas y siempre pensando en mejorar la comunidad, ¿no? Yo creo que es algo que me marcó muchísimo. Siempre era, ¿sabes? Ese valor, ¿no? De deja las cosas mejor de cómo las has encontrado. Esto Ujú. los monitores nos lo decían siempre que íbamos a un sitio, acampada, porque siempre acampábamos, era tenemos que dejar esto mejor de lo que de cómo lo hemos encontrado y siempre luego era recoger si había pues desperdicios por ahí o lo que fuera, siempre con este valor de mejorar la comunidad y la sociedad que teníamos. Y creo que esto es súper positivo y más en los tiempos que corren y también para alejar a los niños de las pantallas, ¿no? Para que Ujú. tengan otras cosas y vean más mundo del que pueden ver dentro de su habitación, ¿no? Sobre todo cuando son Qué adolescentes. importante darle esas alternativas, ¿no? Mm. De ocio saludable y de unos valores tan chulos como transmiten los Scouts. Qué importante. Miriam, y ya nos acercamos al final de este episodio en el que me estoy dejando y, o sea, sabes que vas a volver. Yo creo que eso ya desde aquí te amenazo, sabes que vas a volver. Tenemos un montón de temas que tratar porque me he dejado un montón de temas en el tintero. Pero sabes que al final del podcast, al igual que al principio, pues, nos gusta hacerte algunas preguntas más para conocerte todavía mejor, si cabe, y son comunes entre todos nuestros invitados. Es que la primera te lanzo ya a quemarropa. Recomiéndanos un podcast y un libro. ¿Qué te estás leyendo ahora? Mira, tema podcast, ahora mismo no estoy escuchando nada.
¿vale? Cuando voy en coche y tal, lo había hecho muchísimo, pero ahora estoy escuchando mucha música porque estoy en un momento de mucho trabajo y hay momentos que cuando voy en coche, que era cuando escuchaba podcast, pongo música. Pero si tuviera que recomendar uno, recomendaría el podcast de Lisa Damour, que me gusta mucho todo lo que dice. Escuchaba mayoritariamente podcast en inglés de personas que hablan de crianza. Shefali Tzavari, Lisa Damour, bueno, muchísima gente así. Y ahora he parado un tiempo y me pongo música porque así mientras conduzco me aireo un poco y no estoy Te tanto pensando en ventilas. trabajo. Sí, yo también Luego, necesito ventilar. sí, exacto. Me has dicho podcast y qué más. Y libro. Libro, estoy enganchada a los libros de Joel Dicker ahora mismo Qué chulo. y me estoy leyendo el último, que además es para a partir de 7 años dice, hasta 150, pues estoy con este. A partir de Ah, 7, el último de Joel Dicker. sí, sí, es para Anda, leer, puedes leerlo en familia, con tus hijos, o puedes leerlo tú y luego ellos. Y ahora qué estoy con chulo. este, me lo regaló mi marido este sábado, y estoy con este que acabo de empezarlo. ¿Y qué más? Y un libro y... ¿Y No, cuál ya es la está. última peli que has visto? Vale, la última peli. Mira, la última peli que Pero de hemos visto. verdad, ¿eh? Si, Sí, si, sí, si sí, es una súper de caca, verdad. La venga. última peli que he visto en el cine es Paddington, que fui con mi hija pequeña, y nos gustó. A mí es que ese Paddington lo encuentro entrañable y me gustó. A ver, no es la peli del siglo, por supuesto, pero nos lo pasamos bien, no me aburrí, que a veces con alguna Muy infantil me bien. aburro, con esta no me aburrí. Y si quieres una serie, acabo de terminar una serie que se llama Más allá del adiós, que está en Netflix, Mm. japonesa, que si te gustan los paisajes de Japón y la cultura japonesa, que a mí me encantan, es ideal, me ha encantado esta serie, la recomiendo mogollón. Qué chulo. Bueno, te lo iba a preguntar, se me queda en el tintero, pero ya que hablamos de series, te lo tengo que recuperar por aquí. ¿Has visto la serie Adolescencia? Sí, 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 la vi cuando ¿Valoración? salió. La vi yo con mi marido y la vio mi hija mayor también. La mayor. Y luego la comentamos muchísimo, pudimos hablar mucho de ella. Recomiendo que los que tengan hijos de cierta edad, yo no la vería con un niño de 10, No, pero no. si tiene, yo qué sé, 15, 16, 17, Sí. sí, porque hay mucho tema para hablar y tal. Y me dejó con un mal cuerpo brutal. Me encantó en el sentido, por cómo lo hacen, por los actores, por el plano Sí, secuencia, sí, por es brutal. toda Es esta brutal. parte técnica me chifló y luego eché en falta también muchas cosas, ¿no? Es como necesitaba más, saber Muy, más de muy abierto todo, muy... muy abierto, me faltaba más contexto, ¿no? Ujú. Am, pero, pero me dejó, sí, muy mal cuerpo y mucho de eso que ya hacía tiempo que yo le doy vueltas y que lo veo, por mi profesión también, de los solos que muchas veces y desprotegidos que se deja a los adolescentes, ¿no? Yo lo veo también en mi entorno general del poco control parental que hay a nivel de redes, Qué de, mierda. de móvil, de pantallas, y también lo veo en niños más pequeños por la calle, etcétera, ¿no? De una dejadez de madres y padres Mm. yo creo que por falta de información, por inconsciencia y por agotamiento. Ujú. Creo que hay estos tres factores. eh, y también por esa inocencia de, bueno, no va a pasar nada, ¿no? O esto les pasa a otros. Y bueno, con esta serie, ¿no? Adolescence, ves que, pues bueno, que a lo mejor pues una familia supuestamente normal, Normal y corriente. Mm. pues le pueden pasar cosas así y es alarmante y tiene que hacernos reflexionar muchísimo. Y Ujú. estoy muy contenta de que la hayan hecho justamente por eso, ¿no? Mm. Porque ayude a muchas familias a tomar conciencia y a decir, vale, oye, esto es serio, ¿no? Totalmente. Y Miriam, para acabar el podcast, sección de Cazador Cazado, llevo más de una hora acribillándote a preguntas, te cedo totalmente el testigo. Me puedes preguntar lo que quieras y yo te lo tengo que contestar.
Venga, va. ¿Qué es para ti lo más difícil de criar a tus hijos? Lo que te resuena, lo que te resulta más complicado y que te genera más incomodidad. No puedo decir todo, ¿verdad? No puedo decir que todo es difícil. No, todo no, tienes que elegir una. Pues creo que lo más difícil es quizá el esfuerzo por la coherencia a veces, ¿no? El ser coherente contigo mismo, ser coherente con ellos y quitarte el piloto automático, ¿no? Porque hemos hablado a lo largo de este capítulo mucho del piloto automático con la pareja, con los hijos también está, el cómo influye los modelos que hemos tenido, cómo han hecho las cosas con nosotros, con la mejor de las intenciones, por supuesto, pero poner a veces el freno, no soltar un castigo arbitrario, intentar no abusar de tu poder como figura de autoridad con tus hijos, el ser consciente, ¿no? El ir con el freno puesto a pesar del estrés, a pesar de las prisas, a pesar de los gritos, a pesar de los 20 papis por minuto que pueden llegar a soltar, el no perder la cabeza y el mantenerte fiel a ti mismo, a lo que dices y tratar de predicar con el ejemplo, yo creo que es lo más complicado. Y a veces hasta lo consigo, a veces. Yo creo que es tan bueno, ¿no? Que la gente que nos escuche vea que, bueno, dos personas que nos dedicamos a esto, ¿no? A acompañar familias y hablar sobre maternidad y paternidad desde este lugar, ¿no? De Mm. hacerlo de una forma consciente, que también tenemos retos y que también nos Buah. cuesta. Yo creo que esto es como, vale, a ellos también les cuesta, pues venga, vamos Si allá, mi ¿no? hija desde bien pequeñita me decía, tú que tanto hablas de que hay que hablar bien a los niños, fíjate cómo me estás hablando. Y ojo, pues tienes ¡Bum! razón, coño, tienes razón. Pero ahí, o sea, clavándola donde más Siempre, duele tú. claro, siempre, siempre. Sí, 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 yo totalmente. habría hecho lo mismo en su caso. Claro. Miriam, ha sido un placer enorme tenerte aquí, volver a compartir micro contigo, que nosotros ya hemos compartido Sí. muchos micros. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, compartir tus conocimientos, compartir tu experiencia y te amenazo que vamos a volver a grabar en próximas temporadas. Miriam, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, que ya sabes que si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Muchas gracias y un saludo.